noches a todos. Gracias. Bueno, ok, vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a desarrollar lo que es la capacidad e incapacidad. Vamos a regresar esto. Bueno, el día de hoy, pues, vamos a... es importante ver lo que es la capacidad y la incapacidad. Oye, la capacidad, como ustedes recuerdan, es un atributo. Son esas propiedades propias del sujeto de derecho, o sea, de la persona. Para ello vamos a recordar lo que es la persona en sí, ese ser, ese ente, y en la cual pues es un ente que capaz de tener derechos y obligaciones. Luego de ser persona, porque se tienen derechos y obligaciones, pues esto se inicia desde el momento de la personalidad, esa investidura jurídica que va a otorgar el Estado para decir en qué momento la persona eh, es, puede ser sujeto de derechos, es capaz de derechos y obligaciones. Y eso pues a través de las teorías de la personalidad, en lo que teníamos la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica que es la que vamos a adoptar según nosotros la legislación guatemalteca para nuestro curso, aunque otros puedan estar en desacuerdo y decir que puede ser la teoría de la concepción. Sin embargo, en el artículo 3 podíamos ver que está refiriéndose al derecho a la vida. Para entrar en materia de la capacidad y la incapacidad, pues es importante saber que el sujeto de derecho va a ser al cual se le van a adjudicar todas esas facultades y deberes, o sea, derechos y obligaciones que le van a permitir actuar en todo en el mundo jurídico, o sea, para que se desarrolle y tenga una interacción social, ya que el sujeto en sí pues tiene un valor muy importante y es el único que trasciende en el derecho. El ordenamiento jurídico en sí lo va a dotar de esos atributos. Como ya dijimos, los atributos son esas cualidades o propiedades de sí, por medio de los cuales se va a poder individualizar a la persona
y hacer de que forme parte de las relaciones jurídicas con los demás. Con ellos y a través de ellos, pues se proyecta su desarrollo en la vida jurídico-social. En sí, al conceptualizar lo que es capacidad, podemos decir que es un concepto medular del derecho, es el pilar principal sobre el que la persona se va a declarar capaz. ¿Capaz de qué? Capaz de adquirir y ejercitar derechos. O sea, la capacidad es un atributo que le va a permitir adquirir y ejercitar derechos. En su acepción amplia indica aptitud, o sea que yo soy capaz en la medida que puedo realizar algo. Y aquí es muy importante, y por ello es que vuelvo a la imagen, que no es lo mismo capacidad como esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que personalidad, ya que personalidad es esa investidura jurídica que otorga el Estado para que sea capaz, la investidura jurídica que otorga el Estado para que sea capaz de ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad es esa aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, no es lo mismo el Estado, y es el momento en el cual, desde ese preciso momento, es persona. Es capaz de tener derechos y obligaciones. Por lo tanto, algunos lo confundían, eran como sinónimos de personalidad y capacidad, sin embargo no es lo mismo. La personalidad es esa investidura jurídica que otorga el Estado para que sea capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad ya es esa aptitud que yo voy a tener para poder ejercitar esos derechos y obligaciones. La capacidad es esa aptitud. Entonces, sirve para tener y practicar derechos y facultades, y es el permiso que el derecho otorga al sujeto para que éste pueda ser titular de atributos y prerrogativas, o sea, derechos y obligaciones. Muchas definiciones existen, pero todas confluyen al mismo término y al mismo concepto, que es aptitud. Y la capacidad supone una posición estática del sujeto. Es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. No la actitud, sino la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es que yo puedo ser capaz de ejercitar mis derechos y obligaciones. Es esa abstracta posibilidad de recibir los efectos del orden jurídico desde el momento que se tiene derechos y obligaciones, así como lo establece Castantoveñas. El doctor Juan Francisco Flores, pues nos dice que es el atributo derivado de la personalidad. O sea, la persona tiene atributos, y al tener esa personalidad, es ese atributo derivado de la misma, en virtud del cual pueden ejercerse derechos y cumplir obligaciones. Otros dicen que es la aptitud que tiene el hombre de ser sujeto en las relaciones de derecho, o ser titular de relaciones jurídicas, o aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad es esa aptitud, y la aptitud es precisamente el ser capaz de poder tener y cumplir con esos derechos y con esas obligaciones.
es denominada de muchas formas, sin embargo, la capacidad es sinónimo de habilidad. Alguien va a tener capacidad y todos tenemos es de aptitud, idoneidad, inteligencia y suficiencia. Todas las personas en sí tenemos capacidad, pero cuando por alguna razón X o Y falta esa aptitud, pues se declara incapaz y entonces hay incapacidad. En el ámbito jurídico, en la época antigua se le había denominado personalidad y por eso era que daba mucho a la confusión. Sin embargo, pues ya les expliqué que no es lo mismo. Y personalidad y capacidad son conceptos únicamente afines. La personalidad importa una noción más amplia que capacidad, que es un término mucho más extenso. La capacidad es la medida de la personalidad, o sea que la personalidad es esa investidura que otorga el Estado para ser capaz de derechos y obligaciones, pero la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Qué características importantes tiene? Pues que corresponde al hombre, al ser humano jurídicamente apreciado como sujeto, tal como lo es, como persona. La capacidad es una cualidad, es aptitud. No es lo mismo de personalidad porque esta es una cualidad, un atributo derivado de la personalidad o de la persona que permite tener un estatus jurídico desde el momento que puede tener derechos y ejercitar sus obligaciones. Los preceptos legales relativos a la capacidad pues son de orden público, o sea que son contra todos, es para todos, por lo tanto son irrenunciables y eso quiere decir que no pueden pactarse en contra de ellos, no puede decirse, no se puede renunciar a esa capacidad. Por lo tanto, al juntos todo ello, pues se puede decir que la capacidad y sus características se sustentan en criterios totalmente de igualdad, tanto del hombre como de la mujer, ya que ambos tienen igual capacidad de goce y de ejercicio. Estas son las dos clases de capacidad que vamos a ver y vamos a decir cuándo hay capacidad de goce y cuándo hay capacidad de ejercicio. Ni uno más ni otro menos. Hay una equiparidad en el estatus y en las relaciones jurídicas. Por lo tanto, la capacidad es indivisible, es única y es irreductible. O sea que es igual para todos, pero van a haber ciertos factores que van a influir en que se pueda modificar esa capacidad. Ya les explico por qué. Por ejemplo, hay causas de índole natural o causas de índole social. Las causas de índole natural, como el sexo, por ejemplo, el hombre, mujer, es una causa modificativa de la capacidad, ya que en algunas situaciones no tienen la misma capacidad, y vamos a ver en cuál. La enfermedad es otra, el parentesco también, la edad como causas de orden natural, y de orden social, pues la nacionalidad, en que él puede ser extranjero o puede ser guatemalteco y no se tiene la misma capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Y el domicilio, pues que también va a ser una causa modificativa de esa capacidad. Por lo tanto, por ejemplo,
hay una causa, cuando hablamos de la causa modificativa del sexo, por ejemplo, leamos el artículo 217, que lo lea alguien, y el 218 otra persona. No hay nadie, no traen su código. Bien, licenciado. Yo le puedo leer el 217 si gusta. Por favor. Ok. Artículo 217, reconocimiento del menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre o, a falta de esta, sin la autorización judicial. Ok. O sea que ahí establece el varón menor de edad. Hay una causa modificativa por sexo, pero también por edad. Artículo 218. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años, si tiene la capacidad civil, tiene la capacidad civil. Oigan, compañeros, eso es muy importante. Ven que una tilde cambia la forma. Dice, la mujer mayor de 14 años sí tiene, siga pues. Sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. O sea, es una causa modificativa de esa capacidad. Ahí está diciendo el reconocimiento de un hijo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos? Igualmente, pues las enfermedades, hay afectaciones psicológicas que hacen que la persona no esté en capacidad o con sus capacidades mentales y volitivas para poder tanto ejercitar sus derechos como cumplir con sus obligaciones. El parentesco, por ejemplo, también lo es, y leamos el artículo 88, numeral 1, primero. Yo se lo leo. Por favor. Artículo 88. Casos de insubsistencia. ¿Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? O sea, no pueden contraer matrimonio. ¿Quiénes? Solo lea el 1. Muy bien. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Ahí el parentesco tiene mucho que ver. Los hermanos y medio hermanos. O sea, que no me puedo casar con mi hermana ni con mi medio hermana. Y al igual, pues tampoco es válido el contrato de compraventa entre sí de los cónyuges. Esta es una palabra que tiende a que muchos lo digamos cónyuges, y no hay U, sino que se dice cónyuges. La edad, pues también es una causa modificativa, esa la vamos a ver, pero la nacionalidad, por ejemplo, el sufragio ahora que estamos muy de moda, la adquisición el sufragio, no pueden votar los extranjeros, solo los guatemaltecos, al igual que no pueden adquirir inmuebles por la posesión durante mucho tiempo, digamos, de 10, 20 años, y que ellos por usucapión quieran que se les otorgue su título. Y entonces esa es
la nacionalidad. Y el domicilio, pues la separación del domicilio produce la ausencia. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre cuándo principia la personalidad con la concepción o el nacimiento y termina con la muerte física una y la muerte presunta, que es a través de la ausencia, que esa es también una causa modificativa de la capacidad. La edad ahí pues va a darse lo que es la capacidad relativa de los menores. Entonces, vamos a primero, antes de llegar a lo que es la capacidad de estos menores, de cómo va a modificarla, vamos a ver cuáles son esas dos clases de capacidad. Tenemos una capacidad de goce, que también se llama de derecho. Esa es la aptitud de ser titular de derechos y la posibilidad de realizar tales derechos per se, o sea, por el simple hecho de ser persona, tenemos tenemos capacidad. Y entonces, en una nos da la capacidad de hecho por ser persona, y en la otra una capacidad de derecho que es por haber llegado a la mayoría de edad, cosa que sí podemos ejercitar. Entonces, la capacidad de goce es la que tengo por ser persona, por ser yo. Y la capacidad de ejercicio por realizar o hacer valer esos derechos y poder cumplir con las obligaciones. Dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce también es conocida como capacidad adquisitiva porque se adquiere por el simple hecho de ser persona, y de derecho por lo mismo, porque el sujeto de derecho es la persona. Por ser persona se tiene derecho y por lo tanto se tiene capacidad. Esta capacidad de goce se relaciona con la subjetividad, o sea, con el sujeto del derecho, y es estática, inalterable y pasiva, en tanto que yo soy la persona, y como tal va a implicar una titularidad. El sujeto es titular de derechos por el simple hecho de ser hombre, ser un ser humano. Desde que uno adquiere la personalidad, entonces también se nos otorga la capacidad de goce por el simple hecho de ser persona, de ser un ser humano. Todos tenemos capacidad de goce, todos, ninguno no la puede tener. El que es plenamente capaz no tiene que recurrir a ninguna otra persona para acceder a sus derechos. Lo tiene per se, por el simple hecho de ser persona. Esta capacidad de goce la podemos definir como que consiste en la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones de la cual están dotados todos los hombres. Otros dicen que es la aptitud, no la actitud. Y aptitud es capacidad. Si vamos al diccionario real de la Academia Española, capacidad es aptitud. La aptitud de un sujeto, o sea, esa capacidad en sí para ser titular de derechos y obligaciones en todo ese mundo de situaciones jurídicas y subjetivas, porque es, por tanto, por el sujeto. Tiene varias características en que existe per se. Estamos hablando de la capacidad de goce por ser persona. O sea que es una condición propia y natural y que permite a todos tener
esos derechos. No podemos hablar de alguien que sea, si es capaz todos, alguien que sea incapaz. De goce, no, porque por el simple hecho de ser persona, se tiene esa capacidad. Este tipo de capacidad de goce o de derecho está basada en principio de igualdad. Es igual para todos y no hay gradualidades. Se adquiere con la concepción y termina con la muerte y acompaña al sujeto durante todo el arco de su existencia. Esa es la capacidad de goce. Pero también existe otra que dijimos, la capacidad de ejercicio. La de goce es de derecho y la capacidad de ejercicio es de hecho, que es cuando yo puedo obligarme por mí mismo. Yo puedo ejercitar mis derechos por mí mismo. Y a partir de cuando yo la puedo adquirir, alguien que lea el artículo 8. Buenas noches, licenciado. Artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de Ahí los derechos subraya, civiles. ¿verdad? Capacidad para ejercicio. Exacto. Derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. O sea, hasta los 18 años, usted tiene la capacidad de ejercicio. Exacto. Y desde Son que may- usted es concebido, ¿qué tipo de capacidad tiene? De goce. De goce. Goce. De goce. El de goce es de derecho, por el derecho de que soy persona, per se. Y la capacidad de ejercicio es de hecho porque voy a llegar a los 18 años. Siga con el segundo párrafo. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. 18 años, ok. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos Para actos algunos actos determinados por la ley. por la ley. Ahí póngale entre paréntesis capacidad relativa. Lo subraya y le pone capacidad relativa. Es esos menores que han cumplido 14 años y que son capaces para algunos actos determinados por la ley. O sea que tienen que estar determinados por la ley. Si no, no para cualquiera. O sea que si en la ley dice que el menor puede trabajar en tal y tal cosa, sí se puede. Si no está en la ley, no puede. ¿Ok? Bueno. Entonces, hablemos de esa capacidad relativa, la que ya subrayó el compañero en el último párrafo. Esta pues es una capacidad limitada, dirigida y específica, dirigida a los menores de edad específicamente, y es para casos especiales. La persona no adquiere capacidad de ejercicio plena, solo adquiere una capacidad para algunos casos, y es una forma de semicapacidad, y se refiere a esta capacidad de los menores para algunos actos permitidos por la ley expresamente. Y expresamente quiere decir que esté escrito. Expreso es por escrito. Ok, ya leímos de esa misma capacidad relativa. En el artículo 217, si se recuerdan, también es una capacidad relativa del varón menor de edad y de la mujer también menor de edad. Algunos actos más específicos de esta capacidad relativa. Leamos
el 259 del Código Civil. Yo, licenciado. Sí, por favor. Artículo 259. Capacidad relativa de los menores. Ahí está. Lo subraya, ¿verdad? Cuando a usted le pregunten, mire, la capacidad, ¿cuál es el fundamento? Ahí está, usted ya lo tiene en el artículo 8 que habíamos subrayado, en el artículo 217, en el 18, en el 259. Leamos, compañera. Muy bien. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Ok. Esto van a concatenarlo con el artículo 30 y 150, pueden poner ahí al final, ver artículo 30 y 150 del Código de Trabajo. Y con el artículo 101, literal L de la Constitución. Leamos el artículo 101 de la Constitución. Yo se lo leo. Por favor. Ok. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Ya. ¿Esa leyó qué literal? Es artículo 101, sección octava de trabajo, derecho al trabajo. Sí, pero la literal, léame. Perdone, yo no tengo ninguna literal acá. Ese es en el 102. 101, 102, leamos que la literal L. Literal L, ahora se la leo. L. Los menores de 14 años no podrán ser... Sí, perdón. Dale, sí. Ok. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Okay. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Ok, ese es, bueno, entonces hay que ir ahí, ver artículo 30 y el 150 del Código de Trabajo, donde está establecido plenamente qué tipo de actividades puede hacer el menor. En el artículo 303 del Código Civil, pues también dice los menores que hayan cumplido 16 años debe asociarlos el tutor cuando está manejando la administración de los bienes para información y conocimiento, y esto es para que no dejen al margen a los menores de 16 años y que los adjunten a la administración y les ayuden y que participe en la misma. En el artículo 1619, pues también si el que recibe lo indebido fuera menor o incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder y lo consumido en su propio provecho, salvo el caso de mala fe del representante legal, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, el artículo 259 y el artículo 8 establecen plenamente lo que es la capacidad relativa. Entonces, ¿qué es incapacidad en sí? Si la capacidad
es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Qué será incapacidad? Con quitarle el in o agregarle el in, entonces es la no aptitud, es la falta de aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces la incapacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones, restricciones en el actuar de los derechos. Por ejemplo, ya todos tenemos capacidad de goce y la capacidad de ejercicio la adquirimos a los 18 años. Entonces, pero cuando somos mayores de edad podemos tener cierto tipo de enfermedades, limitaciones o restricciones en ese actuar. Va a ser un límite, me van a privar de ejercer mis derechos, una restricción de poder hacer. Por lo tanto, la incapacidad es causa de inexistencia de capacidad. Todos los menores de edad son incapaces, pero tienen su capacidad de goce, pero son incapaces para ejercer por ellos mismos sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, alguien tendrá que hacerlo. ¿Quiénes lo hacen? Pues eso lo vamos a ver de una vez en el artículo 14. Leamos el artículo 14. Yo, licenciado, artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos contraer quedó en el quiebre. Y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. O sea, que los incapaces o los menores y los que todos son los menores de edad son incapaces, o los mayores de edad que van a declararlos incapaces, van a ejercitar sus derechos por medio de sus representantes legales, que ahí va a ser, pueden ser en los menores, los padres que ejercen la patria potestad, o los tutores, si no estuvieran los padres, o en los mayores que hay necesidad de declararlos en estados, para declararlo incapaz, pues se lleva un procedimiento. Esa es la incapacidad del sujeto para poder realizar algunos actos por sí mismo. Entonces, al tener esa carencia, pues puede ser esa carencia ya sea absoluta o relativa. Absoluta cuando realmente no pueda recuperarse esas condiciones mentales y volitivas para poder ejercer, que se concreta cuando una persona no puede participar en ninguna relación de derecho. Por ejemplo, los que son declarados orates o loquitos, esquizofrénicos, o que por su insuficiencia no pueden actuar por sí mismos. Y la relativa, en que falta de plenitud en la participación en las relaciones jurídicas. Por ejemplo, una persona ciega tiene una incapacidad relativa, porque hay algunos casos en los cuales no puede participar, pero en otros en donde él puede declarar que está normal físicamente, sí puede participar. Por ejemplo, por decirles, un ciego puede otorgar un testamento abierto, pero no puede otorgar un testamento cerrado, porque en el testamento cerrado hay que meter lo que él diga, meterlo en un sobre y ahí sellarlo. Él no puede ver qué es lo que se está metiendo dentro del sobre y que no haya sido violado, que no haya sido sacado y que haya quedado ahí. Entonces,
es por un ejemplo. Y entonces también está aquella situación surgida de la ingestión o consumo de algunos productos, como por ejemplo los alcohólicos, la marihuana, todos esos estupefacientes que dan una incapacidad relativa. ¿Por qué? Porque si desaparece la causa que declaró la incapacidad, pues hay una rehabilitación y puede él volver a restituir su capacidad. Entonces, eso es muy importante de la incapacidad. Hay una absoluta y hay una relativa. En esa incapacidad, pues todos los sujetos son vulnerables, necesitan de protección, o sea que son discapacitados, son privados de capacidad y son inhabilitados y declarados incompetentes. Por lo tanto, es necesario que para ser declarados en estado de incapacidad, que su verdadero nombre es en estado de interdicción, se deba hacer un procedimiento por la vía judicial, ya que solo el incapaz solo puede ser declarado judicialmente. Digamos, hay una diferencia entre incapaz y persona con discapacidad. Aparte de la incapacidad para ejercitar sus derechos y obligaciones, y aparte de la persona discapacitada. Todo incapaz es una persona con discapacidad, mientras que no toda persona con discapacidad es incapaz. Es incapaz, pero no discapaz, el menor de edad que habíamos hablado, o el inhabilitado, el sordomudo, el ciego mudo o sordomudo en sí. Entonces, hablando de incapacidad, la capacidad se presume, mientras que la incapacidad debe probarse. No se puede decir que una persona es incapaz si no se prueba. La capacidad, o sea, es la regla, la incapacidad es la excepción. Declarada incapaz una persona, deja de funcionar la presunción de capacidad. Entonces, por lo tanto, a esta persona hay que declararla en estado de interdicción. Interdicción es esa situación en que se encuentran las personas que han sido judicialmente declaradas incapaces para la realización por sí mismas de todo o algunos actos de la vida civil. Vamos a leer leamos el artículo, bueno, el artículo 9 lo van a leer ustedes, el artículo 12. La interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del... Esto ahí, mi compañero. Esto es muy importante. Donde dice indistintamente el Ministerio Público. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a poner ahí una llamada de atención y poner ahí artículo 1 del decreto número 25-97 del Congreso de la República de Guatemala. Y que esto téngase presente en todo lo regulado en el Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Licenciado, disculpe, artículo, ¿qué dijo? Aquí le va a quedar
artículo 1 del Congreso de la República de Guatemala. Ahí lo tengo en la diapositiva. Y este establece, salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, salvo en todos estos, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, el deberá es imperativo, obligado, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ahí como empezaba el compañero, debe decirse, la interdicción puede solicitarla indistintamente la Procuraduría General de la Nación, o sea, PGN pone. Sigamos. El Ministerio Público, los parientes del Ahí incapacitado. pone PGN, ya no Ministerio Público. Muy bien, perfecto. PGN, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. O sea que si alguien me debe mucho y lo van a ya está incapacitado y nadie hace nada, esa persona puede pedir que sea declarado en estado de interdicción. ¿Sigan? Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. O sea que si yo puedo, es relativa y yo solicito, ya me rehabilité, ya no soy drogadicto, ya dejé las drogas, el alcohol, yo puedo solicitar que se quite la interdicción y que me revuelvan mi capacidad. O sea, lo puede solicitar y es por la misma vía que como tal se solicitó. Esta solicitud de interdicción es totalmente por la vía judicial, por lo tanto, la solicitud de interdicción es una declaración judicial, solo la puede establecer el juez. Deben ser probadas en la vía judicial, porque es el juez quien la declara, nadie más. Los que la pueden solicitar es la PGN, los parientes del incapacitado o alguna persona que tenga algo que deducir de ella. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Y así pues está ahí quienes deben ser declarados en estado de interdicción. Y en el artículo 9, pues deben ser declarados en estado de interdicción, que es por la vía judicial, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Deben ser declarados en estado de interdicción y pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, que quiere decir que ya no cabe ningún recurso. La incapacidad absoluta
de la persona para el ejercicio de sus derechos. Y ahí pues está el artículo 11, que también lo pueden ustedes leer posteriormente. Ojo con el artículo primero del decreto 2597, que a través de todo el Código Civil va a aparecer Ministerio Público. Y donde se lea Ministerio Público, a menos que sea que esté hablando en materia penal, procesal, o etcétera, etcétera. De lo contrario, se debe de leer PGN. ¿Quién es el representante legal de los incapaces? Ya lo leímos. Los ejercen por medio de sus representantes legales. La incapacidad relativa, pues ya la leímos, y eso creo que al momento es todo. Vamos a miremos si hay algunas dudas, pues, y las vamos a despejar. Myron. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Usted habló sobre la incapacidad que debe probarse y hubo otra que mencionó, pero ya no pude escuchar. La incapacidad debe probarse. Ajá, pero mencionó otra. Hay una incapacidad absoluta y una incapacidad relativa. Ambas pueden solicitarse el estado de interdicción. Gracias, licenciado. Entonces, pero si hay una relativa, como por ejemplo con los que abusan de alcohol, drogas y todo, si él ya se rehabilitó, se debe hacer a solicitud de los parientes o de la misma persona, que se le restituya, y debe ser declarado por la misma vía judicial. Eduardo, ¿qué dice? Mucho gusto, licenciado. Solamente con una consulta. En dado caso, la persona que es puesta en interdicción fuera casada y tiene hijos mayores de edad. Mire, pues vamos a empezar, y ahí es donde empezamos lo bonito del derecho. No que es puesta, sino que es declarada judicialmente, porque la declaración es judicial. Y así vamos a ir aprendiendo, y entonces ya usted ya se recuerda. Mire, y la declaración de interdicción, ¿por qué vía se hace? Judicialmente. Esa es la respuesta. Sí. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Perdón. La persona que es declarada judicialmente en interdicción, Eso. si posee hijos que son mayores de edad, ¿estos pueden ser sus representantes legales? Podría ser, que ser su pero esposa? si él tiene hijos, puede tener cónyuge. ¿Me entiende? Y puede ser su cónyuge, su representante legal. Ya si no, eso ya va a depender de cómo lo vea el juez. Pero puede ser sus hijos. Así es. ¿Eso lo declara el juez o puede él pedir que sea Declaración alguien judicial es el juez. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servirle, Eduardo. ¿Alguien más? Miren que eso es bonito, porque esas preguntas surgen así, y es bonito porque ahora no se le va a olvidar a Eduardo decir que el estado de interdicción es una declaración judicial. Y cuando dice una declaración judicial, ¿quién la hace? El juez. Es por la vía judicial. ¿Y cómo se restablece? Por la vía judicial. Otra declaración. O sea que ese es el estado de interdicción, es declarar a alguien incapacitado judicialmente. Así es. ¿Alguien más? Tenemos tiempo. Tenemos 2 minutos aún. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta. Si tiene una demanda, digamos, de pensión alimenticia y es declarado judicialmente en estado de interdicción, ¿qué procede?
Bueno, Por primero alguna que sustancia, nada, ¿verdad? En este sentido relativo con lo que usted habló del alcoholismo y la drogadicción. sí, entonces alguien, como él es mayor de edad, alguien tiene que responder. Y ahí responden los familiares, ¿va? Los abuelos, los padres, los que ejercen, los que van a ejercer la representación, ¿verdad? O ya ves a los tutores, ¿verdad? O sean los, exacto. Muy Así amable, es. gracias. ¿Alguien más? No se me duerman. Bueno, yo porque gozo, miren, esto es un bonito. Dice Christopher, ¿se acuerda? La capacidad se presume y la incapacidad, ¿qué? La incapacidad se prueba. La capacidad se presume que todos la tenemos. Sí, Silvia. Gracias, licenciado. Mire, con una consulta. Yo conozco una niña que pues ahorita tiene 16 años. Ajá. Y ¿Qué es ella? ¿Mayor de edad o menor de edad? ahorita es menor de edad. Al Entonces, llegar a su mayor. ¿será incapaz? Sí, ahorita es incapaz. Por ser menor de edad es incapaz. ¿Quién ejerce sus derechos Los padres. Los que ejercen, los representantes que ejerzan ya sea la patria potestad, en este momento los padres. Ok. Bueno. Sí, y la niña tiene, no es, le diría yo, capaz mentalmente porque no tiene retentiva, no pudo ir a la escuela. Y al llegar a su mayoría de edad, ella puede ser declarada en estado de interdicción. Ahí está el cabal. Los mayores de edad incapacitados deben ser declarados en estado de interdicción. Ahí está su respuesta. Ah, perfecto. Gracias, licenciado. ¿Cómo? ¿Por qué vía? Judicial. ¿Quién la declara? Pues. Bueno. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Quién más? Davis Reyes. Buenas noches, Lick. Bueno, de mi conocimiento, la interdicción en el registro, ¿verdad? Es un proceso bastante largo. No sale ni de la noche a la mañana. No. Eso es un proceso. Exactamente. Entonces, normalmente se declaran interdictas las personas de la tercera edad, ¿verdad? Ya sea por un tipo de enfermedad, por senilidad. Por una enfermedad, pero son para cierto tipo de enfermedades. Y entonces ahí se declaran incapacidades absolutas. Sigan. Bueno, igual el proceso que usted decía, ¿verdad? Nosotros, bueno, no podemos inscribir a la persona interdicta si no tenemos tanto el análisis del Ministerio Público, la investigación, la resolución del juez. Ministerio Público no. Perdón, del INACIC, perdón. Sí, de la PG. Exactamente. Así es como me deben. A partir de... Y mire, ¿por qué si ahí dice Ministerio Público? Sí, compañero, pero fíjese que según el decreto 2597 decreto del Congreso de la República, de que todo a partir de ese día, todo lo que es Ministerio Público es PGN. Ahí estamos. Tiene que ser, esos menores van con dictamen de la Procuraduría. Y regularmente el juez va a valorar la prueba. Por eso es que, como les puse, la capacidad se presume, la incapacidad se prueba. Entonces ahí debe ser un dictamen médico, forense y dictamen de especialistas para declararlos. ¿Por qué? Si tiene un Alzheimer, si tiene una demencia senil, si tiene alguna enfermedad X o Y, y entonces para poder ser declarados declarados judicialmente en estado de interdicción. Ya cuando hay en sentencia firme, que usted lo sabe, no cabe ningún recurso, entonces ya se gira y se inscribe en el Registro Nacional de las Personas para su validez, certeza jurídica. ¿Estamos?
¿Alguna duda más? Bueno, pues si no hay ninguna duda, créanme que a mí me gusta porque todos aprendemos, algo se aprende siempre y estos son temas muy bonitos. Ahorita les están tomando sabor ustedes al código, al área profesional. Y esta es la manera de cómo va empezando a subrayar su código, a hacer sus llamados, ver artículo 30 y 150 del ¿cómo se llama? Del Código de Trabajo, en el artículo 259 con lo que es de la capacidad relativa en los menores. Así que muchas gracias por haberme tenido la paciencia. Llegamos cabalitos 1 hora. Empezamos a las 7:03 y terminamos a las 8:03. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias. Excelente clase. Muchas gracias, muy fino.